misterioso relato, donde la magia se convierte en voz. Capítulo 16, en el que Fix finge no conocer ciertas cosas. El Rangoon, uno de los paquebotes que la Compañía Peninsular y Oriental empleaba en el servicio de los mares de China y Japón, era un buque de hierro a hélice. Desplazaba 1.770 toneladas y tenía una fuerza nominal de 400 caballos. Igualaba al Mongolia en rapidez, pero no en comodidades. Por eso Mistress Aouda no pudo instalarse con la comodidad que Phileas hubiera deseado. Después de todo, se trataba de una travesía de 3.500 millas, o sea, de 11 o 12 días, y la joven pasajera no se mostró exigente. Durante los primeros días de la travesía, Mistress Aouda logró mayor intimidad con Phileas Fogg. En todas las ocasiones le testimoniaba su más vivo agradecimiento. El flemático personaje la escuchaba, al menos en apariencia, con la frialdad más extremada, sin que una entonación o un gesto demostrase en él la más ligera emoción. Cuidaba personalmente que no le faltara nada a la joven. Acudía a su lado con regularidad a ciertas horas, si no a conversar, al menos a escucharla. Cumplía con ella los deberes de la educación más estricta, pero con la rigidez y la gracia de un autómata cuyos pasos estuviesen combinados para aquel uso. Mistress Aouda no sabía a qué atenerse, pero Passepartout le explicó un poco la excéntrica personalidad de su amo. Le habló también de la apuesta que le había impulsado a dar la vuelta al mundo. Mistress Aouda había sonreído, pues al fin y al cabo, le debía la vida y su salvador no podía salir perdiendo porque ella le viese a través de su agradecimiento. Mistress Aouda confirmó el relato del guía hindú acerca de su emocionante historia. Pertenecía, en efecto, a aquella raza que ocupaba el primer rango entre los indígenas. Muchos comerciantes parsis han hecho grandes fortunas en la India en el comercio del algodón. Uno de ellos, Sir James Gilderoy, fue ennoblecido por el gobierno inglés y Aouda era pariente de aquel rico personaje que residía en Bombay. El pariente que ella esperaba encontrar en Hong Kong estaba unido al citado comerciante por lazos familiares. ¿Encontraría ella a su lado protección y ayuda? No podía afirmarlo. A lo cual Fogg respondió que no debía preocuparse y que todo se arreglaría matemáticamente. Esta fue su palabra. ¿Comprendía la joven viuda el significado del horrible adverbio? No se sabe. De todas formas, sus grandes ojos se clavaron en los de Mr. Fogg, sus ojos limpios como los sagrados lagos del Himalaya. Pero el intratable Fogg, tan reservado como siempre, no parecía dispuesto a precipitarse en aquel lago. La primera parte de la travesía del Rangoon se realizó en condiciones excelentes. El tiempo era bonancible. Toda aquella parte de la inmensa bahía que los marinos llaman los brazos de Bengala se mostró favorable a la marcha del buque. El Rangoon avistó pronto la Gran Andaman, la isla más importante del grupo que los navegantes distinguen desde lejos por su pintoresca montaña de Saddle Peak de unos 2.400 pies de altura. La embarcación siguió la costa de cerca. Los salvajes papúes de la isla no dieron señales de vida. Son seres colocados en el último grado de la escala humana que han sido calificados entre los antropófagos. El panorama de las islas era soberbio. Inmensos bosques de palmeras, arecas, bambúes, moscadas, tecas, gigantes mimosas, helechos arborescentes cubrían el país en primer plano, perfilándose más lejos la elegante silueta de las montañas. En la costa pululaban a millares esas preciosas salanganas cuyos nidos comestibles constituyen un manjar muy estimado en China. Pero todo este variado espectáculo ofrecido a las miradas por el grupo de las Andaman pasó pronto y el Rangoon se dirigió velozmente hacia el estrecho de Malaca que debía darle acceso a los mares de China. ¿Qué hacía durante la travesía el inspector Fix, tan desafortunadamente arrastrado en aquel viaje de circunnavegación? Al partir de Calcuta, después de haber dado instrucciones para que la orden de arresto, si llegaba, le fuese remitida a Hong Kong, pudo embarcar a bordo del Rangoon sin ser visto por Passepartout. Confiaba en disimular su presencia hasta llegar a puerto. En efecto, resultaba difícil explicar por qué se encontraba a bordo sin despertar las sospechas de Passepartout, que debía creerlo en Bombay. Pero se vio obligado a reanudar sus relaciones con el muchacho por la lógica misma de las circunstancias. ¿De qué modo? Vamos a verlo.
Todas las esperanzas y todos los deseos del inspector de policía se concentraban ahora en un solo punto del globo, Hong Kong, pues el buque paraba poco tiempo en Singapur para poder operar en esta ciudad. Era pues en Hong Kong donde tenía que detener a su hombre, o bien el tunante se le escaparía sin remedio. Efectivamente, Hong Kong era todavía tierra inglesa, pero la última que existía en el curso del viaje. Después, China, Japón y América ofrecían un refugio casi seguro a Fogg. Si encontraba en Hong Kong la orden de arresto, que indudablemente venía detrás de él, Fix podría arrestar a Fogg y entregarlo a la policía local. No habría obstáculo alguno para ello, pero después de Hong Kong no bastaría ya una orden de arresto, haría falta un acta de extradición. Si la operación fracasaba en Hong Kong, sería, si no imposible, al menos mucho más difícil poder obrar con probabilidad de éxito. Por consiguiente, se repetía Fix durante las largas horas que permanecía en su camarote. O la orden de arresto está en Hong Kong y podría arrestar a mi hombre, o no está, y será preciso retrasar su partida a toda costa. He fracasado en Bombay, he fracasado en Calcuta. Si no doy el golpe en Hong Kong, perderé mi reputación. Cueste lo que cueste, he de triunfar. Pero, ¿a qué medios recurrir para retrasar, si fuese necesario, la partida de este maldito Fogg? En última instancia, Fix estaba completamente decidido a revelar su secreto a Passepartout, haciéndole conocer el amo a quien servía y del cual seguramente no era cómplice. Passepartout, ante tal revelación, temería verse complicado y se pondría de parte de Fix, pero este era un medio aventurado que únicamente podría emplearse como último recurso. Una sola palabra de Passepartout a su señor comprometería irremediablemente todo el asunto. El inspector de policía se encontraba pues muy apurado cuando la presencia de Mistress Aouda a bordo del Rangoon en compañía de Phileas Fogg vino a abrirle nuevas perspectivas. ¿Quién era aquella mujer? ¿Qué cúmulo de circunstancias la habían convertido en compañera de Fogg? El encuentro había tenido lugar evidentemente entre Bombay y Calcuta, pero ¿en qué punto de la península? ¿Era el azar quien había reunido a Phileas Fogg y a la joven, o por el contrario, aquel viaje a través de la India había sido empleado solamente para reunirse con aquella encantadora persona? Porque era encantadora. Fix había podido darse cuenta de ello en la sala de la audiencia del Tribunal de Calcuta. Puede comprenderse hasta qué punto se hallaba intrigado el policía. Se preguntaba si no habría, en aquel asunto, algún rapto criminal. Sí, eso era, sin duda. Aquella idea se incrustó en el cerebro de Fix y examinó todo el partido que podía sacar de semejante circunstancia. Estuviera la joven casada o no, era un rapto, y sería posible plantearle en Hong Kong tales dificultades al raptor que no pudiese escaparse con fianza. Pero no podía esperar la llegada del Rangoon a Hong Kong. Aquel Fogg tenía la maldita costumbre de saltar de un buque a otro y antes de que pudiese entablar la denuncia se encontraría probablemente lejos. Lo importante era prevenir a las autoridades inglesas y señalar el paso del Rangoon antes de su desembarco. Nada más fácil, puesto que el vapor hacía escala en Singapur y esta ciudad se halla unida a la costa china por un tendido telegráfico. De todas maneras, antes de actuar y con el fin de poder hacerlo sobre seguro, Fix decidió interrogar a Passepartout. Sabía que no era muy difícil hacerlo hablar y se decidió a romper el incógnito que había guardado hasta entonces. No había tiempo que perder, pues era 30 de octubre y al día siguiente el Rangoon haría escala en Singapur. Abandonó, pues, aquel mismo día su camarote y subió al puente con la intención de abordar a Passepartout simulando la mayor sorpresa. Passepartout paseaba por la proa cuando el inspector corrió hacia él, exclamando: ¿Usted a bordo del Rangoon? ¡El señor Fix a bordo!, respondió Passepartout, sorprendido, reconociendo a su compañero de travesía del Mongolia. ¿Cómo? Lo dejo en Bombay, lo encuentro de nuevo en la ruta de Hong Kong. ¿También da usted la vuelta al mundo? No, replicó Fix. Espero detenerme en Hong Kong, al menos por unos días. Ah, dijo Passepartout asombrado. ¿Cómo es que no lo he visto a bordo desde la salida de Calcuta? Una ligera molestia, un poco de mareo. He permanecido acostado en mi camarote. El Golfo de Bengala no me ha sentado tan bien como el Océano Índico. ¿Y su amo? Phileas Fogg. Perfectamente, y tan puntual como su itinerario. Ni un día de retraso.
Señor Fix, por cierto, ¿usted no sabe que tenemos una joven dama con nosotros? ¿Una joven?, respondió el agente, que fingió no comprender lo que le decía su interlocutor. Pero Passepartout lo puso enseguida al corriente de todos los hechos. Le explicó el incidente de la pagoda de Bombay, la adquisición del elefante por 2000 libras, al asunto del Sooty, el rapto de Mistress Aouda, la condena del tribunal de Calcuta, la libertad bajo fianza, etc. Fix, que conocía la última parte de los incidentes, simulaba ignorarlos todos y Passepartout pudo darse el gusto de narrar sus aventuras delante de un auditorio que le demostraba gran interés. «Pero, a fin de cuentas», preguntó Fix, ¿es que su amo tiene la intención de llevarse esa joven a Europa? No, señor Fix, no. Vamos a entregarla simplemente al cuidado de uno de sus parientes, un rico comerciante de Hong Kong. No hay nada que hacer, se dijo el policía, disimulando su contrariedad. ¿Le apetece una copita de ginebra, señor Passepartout? Con mucho gusto, señor Fix. Nuestro encuentro a bordo del Rangoon bien merece que bebamos para celebrar. Si esta historia te ha gustado, te invito a darle like, suscribirte al canal y compartirla con otros amantes de los relatos clásicos. Curioso relato, donde la magia se convierte en voz.